Amigos, vamos a hacer un viaje extraordinario y brillante en el campo de la astronomía. Y para ello vamos a remontar al año 1967 en Cambridge. En el presente capítulo, aquí en Monte Gato Negro, la protagonista de la presente historia es la estudiante de doctorado de radioastronomía llamada Jocelyn Bell. Por aquel entonces, en 1967, formaba parte del equipo de investigación del radiotelescopio de la Universidad de Cambridge y al mismo tiempo estaba formalizando el doctorado, la tesis doctoral, y una de sus tareas laboriosas consistía en analizar y hacer el estudio del efecto de las deformaciones procedentes de las ondas de radio al atravesar y viajar por el universo profundo. Y con esta labor tan minuciosa, lo que se pretendía era una mejora en la observación misma del universo oscuro y profundo. Y por aquel entonces, en ese contexto de investigación, en 1967, Jocelyn hacía sus investigaciones y su tesis doctoral en el laboratorio donde estaba ubicado el radiotelescopio de la Universidad de Cambridge. Allí, imaginaos el panorama, amigos, y tenéis que tener en cuenta una cosa. Por aquel entonces, en 1967, nada estaba digitalizado. Todo, obviamente, era analógico. Pensar que el radiotelescopio de la Universidad de Cambridge recogía y recopilaba los datos procedentes de estas ondas de radio, lo registraba y lo imprimía en las clásicas aquellas bobinas de papel interminables, y con aquel papel fino que se podía romper y tan delicado, pues sí, pues sobre esos papeles finos y con una aguja de esas en plan psicosis o hospital clínico de los años 60, pues imprimía todos los datos y entonces constantemente se imprimía esos datos, analizaba hoja tras hoja, pero entonces en uno de esos papeles ahí perdidos encontró unos datos bastante llamativos. En esos datos aparecía un patrón completamente diferente, y es que en esos datos quedaba registrado una especie de tic, 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 tic constante y bastante preciso, algo que no era habitual con el resto de datos. Y ese tic-tic registrado tenía el mismo patrón, se repetía con la misma frecuencia y precisión, se repetía, amigos, una vez cada 1,337 segundos aproximadamente, como si fuera la precisión de un reloj atómico. Y ante la sorpresa de Jocelyn Bell y el resto de los miembros de la investigación, se quedaron maravillosos, estupefactos, porque nunca antes habían encontrado este dato tan preciso y tan riguroso. Y imaginaos, amigos, tras esa montaña de papeles, la pobre Jocelyn Bell, agobiada con tantos papeles, por fin encuentra ese dato maravilloso, ese patrón que antes no se había registrado. Y entonces, ese evento, esa frecuencia, jamás apareció en los datos de la astronomía y mucho menos en la radioastronomía. Entonces, maravillados y fascinados, se quedaron perplejos, como si algo innovador, único, surgió entre esos papeles. Entonces, algunos se quedaron asombrados, otros cautelosos, otros con una cara de perplejidad. Y entre ese escenario de perplejidad apareció la figura de Anthony Hewitt, que era el director del equipo de investigación del radiotelescopio. Para romper posiblemente el hielo, hizo un comentario bastante divertido, amigos. Dijo que aquello que quizás eran obras de hombrecillos verdes. Lo dijo con un tono tranquilizador, pero en el fondo, amigos, se cree que realmente en su conciencia, en su mente, no descartaba esa idea de una intervención de una civilización extraterrestre o de hombrecillos verdes. Jocelyn Bell
puso más empeño en la investigación en medio de su propio doctorado y siguió investigando con una cierta cautela. Y entre esos meses, lo que se dio cuenta Jocelyn Bell es que ese tipo de patrón aparecía en diferentes coordenadas. Detectó Jocelyn patrones por todas partes del universo. Y entonces, más o menos ya se rompió el encanto de los hombrecillos verdes. Por cautela, y entre esos meses, entre 1967 hasta enero de 1968, algún astrónomo del equipo de investigación se le vino a la mente y dedujo que allá por 1930 hubo una teoría relacionada con la estrella de neutrones. Esa teoría explicaba e indicaba que tras la muerte de una estrella supermasiva, tras una supernova, se genera una estrella de neutrones con un tamaño tan reducido como una ciudad, pero al mismo tiempo con un campo electromagnético muy denso, impresionante. Y además, si ya ahora cojo una cuchara y pongo este dado de rol de 100 caras y lo pongo aquí, a ver, un momento, se ve bien, fantástico, al menos mi equilibrio de momento se mantiene. Pues imaginaos, amigos, que este dado de rol representa la masa de una estrella de neutrones. Si esto fuera así, este dado de rol pesaría y sería el equivalente a la misma montaña de Everest sobre mis manos, y entonces el resultado sería ¡tachán! Que se me caerían las manos, así de sencillo. Con lo cual, con lo que estaba comentando, a través de esta teoría de la estrella de neutrones, dedujeron y precisaron que estas señales procedían de estas estrellas de neutrones. Y así fue que en el año 1968, en febrero, en la revista Nature, todo el equipo, incluyendo a la misma Jocelyn Bell, a Lewis, alias el hombre de los marcianitos, aunque la idea fue fabulosa aquí para Monte Gato Negro, nos encanta bastante, todo el equipo de investigación publicaron y divulgaron la noticia en la revista Nature y precisaron sobre la existencia de las estrellas de neutrones, los famosos pulsar, aquellas estrellas pulsantes que emiten esta onda electromagnética en plan de señal cada cierta frecuencia. Pero aquí en Monte Gato Negro nos quedamos con lo más emocionante, fascinante de esta historia y de este evento astronómico. Jocelyn Bell, con todo su empeño, con toda su existencia y con ese trabajo tan pesado, rutinario, encontró ese patrón por primera vez. Y durante ese contexto, durante esos meses, surgió y floreció esa emoción entre los científicos astrónomos a descubrir ese evento, ese fenómeno único. Y es que en 1967 detectaron ese tipo de señal electromagnética por primera vez y con una cierta precisión. Y la verdad que si ponemos en el contexto de estos científicos, la emoción es bastante intensa descubrir eso por primera vez. Y aquí en Monte Gato Negro nos quedamos con ese momento precioso y único, y obviamente con la broma y con la anécdota de los marcianitos verdes bautizados por el director Anthony Lewis. Así pues, nos vemos hasta el próximo vídeo de Monte Gato Negro. Adiós.